Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales a los docentes, coordinadores y compañeros estudiantes. A continuación se presentará la solución a algunos ejercicios del capítulo 5 y 6 del libro de Alan Robbins, de la materia de circuitos eléctricos. Los integrantes de este proyecto son Gerson Chamba, Yardel Macas y Edwin Montenegro. Como introducción a este capítulo tenemos un pequeño resumen de lo que se está viendo tanto en el capítulo 5 y 6 en el libro. Pues no es nada complicado, es algo que ya hemos estado introduciendo en los anteriores videos acerca de lo que es la ley de Kirchhoff y la ley de voltajes. Adicional a eso también se añade conceptos como el divisor de voltaje y el divisor de corriente, la resistencia equivalente para los circuitos en paralelo y la resistencia en serie que ya se había visto antes, así como también el concepto de efecto de carga. Bien, los ejercicios del capítulo 5. Vamos con el ejercicio número 3. Determinar los voltajes desconocidos en las redes de la figura 548. Muy bien. Como podemos ver en las figuras, en el literal A tenemos 3 cargas en serie. Ya me están asignando los voltajes para cada carga y el voltaje de la fuente. Sin embargo, una de las cargas tiene un voltaje desconocido. La misma situación, pero en otro contexto, pasa en la segunda figura, donde tenemos también 2 cargas desconocidas. Bueno, una carga desconocida y la fuente tampoco está conocida. Sin embargo, tenemos otro tipo de datos como la potencia y la corriente en una carga. Nosotros debemos recordar que todo el concepto de circuitos es acumulativo o progresivo. Eso significa que podemos aplicar conceptos que habíamos aprendido antes para resolver problemas del presente. La resolución. Bien, para la primera figura, como se podía ver, evidentemente los voltajes están en serie, por lo cual nosotros podríamos seguir por la ley de Mayas, que es seguir el sentido de la corriente. Si ven, está del más al menos, del más al menos y del más al menos. Entonces la fuente va a ir del un lado de la ecuación y los voltajes que van de más a menos, o sea que se consumen, van del otro lado de la ecuación, como podemos ver aquí. Bs igual a B16, B10 y B1. ¿Sí? Tenemos que Bs es la fuente, que es 33B, 16 voltaje de la primera, 10B de la segunda y B1, que es el de tercera. Este B1 es la incógnita porque no sabemos cuánto vale. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es despejar y encontrar B1, que es igual a 7 voltios. En la segunda ecuación, en cambio, acá hay un problema porque tenemos de incógnita tanto la fuente como uno de los voltajes. Sin embargo, si ocupamos las fórmulas que nos están dando, tenemos el voltaje 1 como incógnita. Los otros voltajes, el voltaje 2 se puede obtener de la fórmula de potencia sobre intensidad, donde tuvimos que B2 es 4 voltios. Y finalmente podemos de esa manera llegar a una ecuación parecida, ¿no? En donde tan solamente dependíamos de B1 y podíamos despejarla y encontrar la solución. Bien, entonces nos sale que B1 es igual a 4 voltios. ¿Sí? Y de esa manera encontramos el voltaje que nos faltaba. En el siguiente ejercicio vamos a tener una serie de focos que se conectan a una fuente de 120 voltios, como se muestra en la figura. ¿Sí? Ahora hay que tener en cuenta aquí que es una serie de focos, es decir, tenemos algunos focos conectados, no solo los 4 que vemos aquí, sino que como ven aquí las líneas progresivas, significa que aquí no hay solo 4, aquí hay 24 focos conectados. Y cada uno tiene una resistencia de 25 ohmios. Bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Nos piden determinar la corriente, utilizar la regla del divisor de voltaje para encontrar el voltaje en cada foco, calcular la potencia disipada por cada foco, y si un solo foco llega a estar en circuito abierto, la serie entera dejaría de funcionar. Para prevenir ello ocurra, cada foco tiene una pequeña cinta de metal que pone en el foco. Cuando el filamento falla, repita los pasos A y C si 2 focos en serie se quemaran. ¿Sí? Es decir, que si de mis 24 focos 2 no estuvieran funcionando, calcular de nuevo todos los incisos anteriores considerando eso. Y el último dice, basado en sus cálculos, ¿qué cree que pasaría con la esperanza de vida del resto de los focos? Pues muy bien. En el literal A, lo único que me piden es determinar la corriente. Y si tengo 24 focos y cada uno tiene una resistencia de 25 y todos están en serie, pues mi resistencia equivalente sería 24 veces 25 ohmios, o sea 600 ohmios, la de todos los 24 focos que estaban ahí.
En la potencia tenemos los 120 volts, que es la fuente que tiene, y por lo tanto la corriente estaría corriendo a 0,2 amperios. Lo siguiente que me piden es el voltaje en cada foco. Como cada foco tiene la misma resistencia, van a tener el mismo voltaje de todos los focos. Este es un caso especial. El voltaje, entonces basta con calcular el voltaje de uno y ya tendríamos por ende el voltaje del resto. Entonces el voltaje de uno voy a calcularlo usando la fórmula del divisor de voltaje. La resistencia 1, 25, la resistencia total 600, el voltaje total de la fuente 120 y me sale que el voltaje en cada resistencia es 5 voltios. Entonces eso se repite para los 24 focos porque todos tienen la misma resistencia. En el literal C me piden la potencia. Bien, aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar el voltaje 1 por la corriente. La corriente, como es un circuito en serie, la corriente es la misma en todo el circuito. Por lo tanto el I va a servirme para todos los 24 focos, ¿sí? Entonces la corriente que es lo mismo para todos, por el voltaje que en este caso, solo en este caso, es el mismo para todos, tenemos que es 1 watt. Y así mismo se repite tanto en el primer foco como en los 24 focos. En el literal D dice que haga lo mismo que he hecho hasta ahora, pero que ahora considere que 2 focos están quemados, pero aún así no se los ha cambiado. Es decir, que ahora mi resistencia va a tener, en vez de tener 24 por 25, va a tener 22 por 25, porque 2 focos están quemados, ¿sí? Y como ven aquí los valores cambian y las fórmulas siguen siendo las mismas. Sin embargo, los valores finales van a ser diferentes. Por ejemplo, aquí tengo un poco más de corriente mínima, pero tengo un poco más voltaje. Se nota claramente que hay más voltaje, hay 5,45, que solo habían 5. Y por ende va en el circuito va a haber más corriente y más voltaje, porque hay menos resistencia. Y ahora me dicen, ¿qué puedo concluir de esto? ¿Qué pasa con la vida útil de los focos? Pues al consumir más corriente, la vida útil se va a reducir porque van a estar trabajando más los otros focos, porque ya no hay tanta resistencia como la que debería haber y por ende su vida útil va a ser reducida en un porcentaje. Bien, ahora vamos a seguir con el capítulo 6. Ejercicio 5. Utilice la ley de corriente de Kirchhoff para determinar las magnitudes y direcciones de las corrientes que se indican en cada red, que se muestra en la figura 6.48. Bien, aquí tenemos la figura tanto para el literal A y para el literal B. Entonces, para el literal A, ¿qué podemos hacer? Como podemos ver, aquí hay que aplicar la ley de Kirchhoff mediante la ley de nodos. Para la ley de Kirchhoff de nodos, tenemos que venir coger dos nodos, por ejemplo este de aquí y este de acá. Y para la segunda, este de aquí y este de acá y este de acá, ¿sí? Con eso hacemos ecuaciones y encontramos las corrientes que no tenemos. No va a ser muy complejo este ejercicio porque ya tengo corrientes que ya están encontradas y eso simplifica bastante la resolución del ejercicio, ya que no hay tantas incógnitas. Para literarla, ¿cómo sería? Tengo dos nodos, tengo dos ecuaciones, ¿sí? En la una interviene la corriente 1 y en el otro nodo interviene la corriente 1 y 2. Despejando estas ecuaciones nos encontramos con que I1 es igual a 3 y luego reemplazando esto en la segunda ecuación encontramos I2 que es igual a 1. Es decir, I1 vale 3 mA e I2 vale 1 mA. Tan simple como modelar las ecuaciones y encontrar los resultados. Luego viene el literal B. Como en el literal B hay 3 nodos, va a haber 3 ecuaciones. También hay 3 corrientes incógnitas, la I1, la I2 y la I3. Afortunadamente los otros elementos ya están encontrados, por lo tanto podemos encontrar fácilmente aquí I1 despejando, I2 reemplazando I1 en la segunda ecuación e I3 despejando directamente, lo cual ya nos da directamente los valores I1, I2 e I3. Esto no siempre suele ser tan corto porque generalmente no nos dan ninguna información de corrientes en todo el circuito, pero en estos ejercicios pues sí nos están dando y eso simplemente nos permite resolver el ejercicio aplicando el teorema más fundamental de la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Okay? En el ejercicio 9, vea la red de la figura 6.52. Utiliza la corriente de Kirchhoff para calcular las corrientes desconocidas I1, I2, I3 y I4. Literal B, calcula el voltaje B en la red. Y literal C, determina los valores de los resistores desconocidos R1, R3 y R4. Para el literal A, como nos dicen, tengo que encontrar las corrientes desconocidas, hago lo mismo que había hecho en el ejercicio anterior. Como aquí hay bastantes nodos, yo solo voy a coger los principales, como es estos dos de aquí y estos dos de aquí. Y tenemos 4 ecuaciones, ¿sí?
De estas cuatro ecuaciones yo puedo despejar tranquilamente aquí directamente, sacar I1, de I1 sacar I2, con I2 aquí I3 también se saca directo, e I4 con I3 se saca, y tenemos las cuatro corrientes. Si ven, dos son dependientes y dos independientes. En el literal B dice calcula el voltaje B en la red. ¿Sí? Calcula el voltaje B en la red. ¿Y cómo sería esto? Pues sencillamente tendríamos que hacer, como todo estamos considerando que está en paralelo, si nos damos cuenta, todo está en paralelo. Esto y esto. Si hacemos una resistencia equivalente aquí, tengo una. Y hacemos una resistencia equivalente acá, tengo dos. Las dos están en paralelo. Entonces, no hay que complicarse tanto. Simplemente es sacar el voltaje en una de ellas. Porque justamente me están dando el voltaje de una de ellas. Bueno, me están dando la resistencia de una de ellas. La resistencia de una sola de ellas. Y con esa corriente que está pasando por aquí, yo puedo tranquilamente sacar mediante la ley de Ohm el voltaje que corresponde a dicho resistor. Y como el voltaje es el mismo en todos los nodos por la ley de por las propiedades de un circuito en paralelo, tendría el voltaje de todo el circuito. Con eso ya puedo sacar las resistencias también. Teniendo un voltaje yo puedo sacar la resistencia 1, la resistencia 3 y la resistencia 4. Listo, eso sería todo. El ejercicio estará resuelto y con eso terminaríamos el presente video. Muchas gracias por su atención.